continuando con nuestro curso de C, hoy vamos a tocar el tema de los ciclos. ¿Qué tal amigos? Soy Jack Lion y estamos listos para comenzar un nuevo episodio dentro del curso de C, hoy con el tema de los ciclos. Y de hecho este tipo de estructura, los ciclos, generalmente lo vamos a clasificar en tres tipos. Y el más sencillo en el cual vamos a comenzar es de tipo while. Ok, con el tipo while lo que vamos a formar con este algoritmo es tener una estructura mediante una condición de base, y si esa estructura se cumple, como dice acá, true, entonces vamos a ejecutar el código mientras este esté bloqueado. Al decir bloqueado quiere decir que vamos a mantener la misma secuencia las veces que sea necesario. ¿Y cuando acaba precisamente este ciclo? De eso viene el nombre, precisamente cuando la condición se rompe. Cuando se rompe la condición o no se cumple, se viene por acá y finaliza el código. Y precisamente a eso nos vamos a referir con ciclos o bucles, donde prácticamente vamos a hacer una condición que cumpla las veces que sea necesario hasta que esa condición se rompa y finalice el código. Precisamente esta estructura, este algoritmo, lo vamos a llevar a Visual Studio Code en esta oportunidad, que nos ayudará a escribir código un poquito más rápido. Y recuerda que tú puedes utilizar tanto NetBeans, el dev C++, como lo hicimos en nuestros anteriores episodios. Hoy vamos a basarnos con esta herramienta, pero recuerda que tú puedes hacerlo en la herramienta que tú mismo veas conveniente. Y muy bien, comencemos. Como de costumbre ya tengo una estructura previa, entonces lo único que voy a hacer acá es determinar una variable. Pero la variable que vamos a determinar es algo especial. ¿Por qué? Porque como notaste acá con la imagen, yo necesito determinar un punto de inicio y un punto final para que tengamos este pequeño ciclo. ¿Ok? Entonces vamos a marcar un punto de inicio. Para hacer las cosas más sencillas, al punto de inicio le vamos a llamar i. ¿Ok? Y este i necesita un valor. Vamos a decir que comience con el valor de 1. ¿Ok? Punto y coma. Me marca de color rojo porque, como notarás, necesito identificar esta variable. Y para eso, obviamente, necesito un tipo de dato para hacer las cosas más sencillas de tipo entero. Muy bien. Luego a ello, luego de tener un punto de inicio, vamos a volver a la estructura. Yo necesito determinar una condición. Pero a diferencia de lo que vimos con las condicionales, vamos a utilizar esta palabra para determinar que precisamente estoy utilizando este tipo de ciclo, donde tengo una condición y luego a ello vamos a ejecutar el cuerpo del ciclo. Ok, entonces vamos a escribir while y abrimos paréntesis. Precisamente en este lugar es donde vamos a determinar cuál es la condición. Y en este punto lo más normal es que vamos a determinar un inicio y un final. Por ejemplo, yo sé que mi punto de inicio es 1, que está representado mediante la variable i. Entonces ese detalle lo vamos a poner en este punto. Luego ello, para poner un antes y un después, vamos a utilizar nuevamente los operadores de relación. En este caso que sea menor al valor de, por ejemplo, 5. ¿Ok? Entonces estoy determinando un inicio y un final. Perfecto. Y en este punto nuevamente abrimos llaves, tal como lo vimos con el tema del if. Solamente que ahora utilizamos el ciclo while. Y acá es donde vamos a hacer precisamente la estructura cumplir. ¿Ok? El código que yo quiero que se ejecute las veces que sea necesario. En esta ocasión simplemente vamos a tomar como referencia la variable. Entonces vamos a poner acá una impresión donde entre paréntesis y utilizando comillas vamos a hacer precisamente el uso de este valor. Entonces recordemos que para eso utilizamos un especificador, y como estamos trabajando con un dato entero, entonces en este punto simplemente ponemos d. Ok, y no estaría de más un salto de línea. Perfecto, coma, y qué valor estamos trabajando, precisamente el i, que identifica un punto de inicio. Muy bien, finalizamos con un punto y coma. Y acá es donde se viene la parte interesante. ¿Qué realmente quiero hacer con esta i, con este iniciador? Yo quiero que verifique
la cantidad de valores hasta que llegue a un límite. En este caso, nuestro límite es 5. Entonces, en este lugar, yo voy a decir precisamente que el valor de i se incremente en más 1. Pero, ¿qué voy a incrementar a más 1? Precisamente i. Entonces acá vamos a poner la i. De esta manera, tal como lo vimos en el tema de operadores, yo sé que i va a ir incrementándose de 1 en 1. Y bien, vamos a probar el código. Pero antes de probarlo, también no estaría de más poner acá un return con el valor de 0, punto y coma. Muy bien, en esta ocasión, si estoy utilizando Visual Studio Code, me vengo a esta opción, ¿ok? Run Code. Perfecto, esperamos que se ejecute. Y la respuesta lo vamos a ver en este punto. Entonces, lo que hace este ciclo es contarme los valores hasta 5. 1, 2, 3, 4. El punto de inicio es 1, ¿ok? Entonces es por eso que comienza en 1. Pero ¿qué pasa si acá pongo el valor de 0? ¿Ok? Vamos a volverlo a ejecutar, pero antes de ello, para no confundirlo, voy a limpiar y vuelvo a ejecutar. Ahí lo tienes. Ahora el punto de inicio es 0. ¿Ok? Y sigo viendo el 4. ¿Y eso a qué se debe? Porque estoy especificando en la condición que sea menor a 5. No menor, igual. Para que se considere el 5, obviamente acá voy a poner igual. Ahora sí. Nuevamente lo volvemos a ejecutar. Y ahí lo tienes. Punto de inicio 0. Punto final 5. Gracias a la condición. Ahora, recordemos que esto podemos simplificarlo. Cuando simplemente yo lo escribo de esta manera. Más y el nombre de la variable, que en este caso es i. Perfecto. Voy a limpiarlo y volvemos a ejecutar. Así de fácil. Entonces, prácticamente ese es un ciclo. Vamos a determinar un inicio y un final. Y en este caso, al ver los valores de 0 a 5, eso quiere decir que 5 veces hemos tenido un ciclo. Hasta que se rompe la condición. Se rompe y finaliza. En este caso no puedo determinar el ingreso del valor 6, porque rompe con la condición. Es por eso que el punto final es simplemente 5, porque se determina en este punto. Entonces así de fácil es aplicar el ciclo while, pero en realidad es uno de ellos. Como te mencioné, en este caso, con referencia a los ciclos, vamos a ver 3 formas. Esta ha sido la primera. La segunda lleva el nombre de do while, que prácticamente es lo mismo, pero al revés. En este caso vamos a tener ya establecido el código y este código pasará a la condición. Si la condición se cumple, repetirá el ciclo las veces que sea necesario y seguimos manejando la misma idea. Si la condición se rompe, termina el ejercicio. Ok, entonces vamos a utilizar do while en esta oportunidad. Vamos a borrar todo, nos vamos a quedar con la estructura mínima y vamos a comenzar con este nuevo ejemplo. En esta oportunidad, de la misma manera, vamos a comenzar con un punto inicial, creando nuestra variable. Para variar un poquito, yo lo voy a llamar num, ¿ok? Tú puedes llamarlo como veas conveniente, pero en realidad, cuando estemos tocando este tema, tenemos que hacer alusión a un punto inicial, que nuevamente voy a utilizar el valor de 1. Como siempre, hay que determinar un tipo de dato. Perfecto. Y finalizamos con un punto y coma. Ya en este punto vamos a crear la estructura, el do while, que vamos a comenzar precisamente con ese nombre, do. Acá en Visual Studio Code tengo una relación que me escribe el código, o mejor dicho, la estructura de este ciclo. Por ejemplo, si yo presiono tabulador, notarás que ya tengo la estructura precisamente de este tipo de ciclo. ¿Ok? Que sería todo esto. Entonces en este punto me pide el código, que para que se entienda mejor sería esta estructura. ¿Qué código vamos a ejecutar? Por ejemplo, en este caso, como es al revés, entonces acá yo voy a imprimir obviamente un resultado. De la misma manera vamos a llamar un especificador de tipo D. Ok, acá también un salto de línea n, separamos con una coma. Obviamente todo esto tiene que estar entre comillas. Perfecto, coma. Y acá lo único que vamos a hacer es llamar a mi variable, que en este caso no lo hemos llamado i, sino num. Perfecto. Muy bien. Ahora
recordemos que para que esto funcione, para que podamos generar acá un ciclo, yo necesito determinar la acción. En este caso, como te mencioné, tiene que ir incrementándose. Yo puedo determinar en realidad cómo quiero que sea ese incremento, pero generalmente siempre lo vamos a manejar, en este caso, de 1 en 1. Entonces lo único que voy a hacer es llamar a mi variable que me permite ingresar un valor, en este caso un punto de inicio, pero esta vez yo quiero que funcione con el ciclo. Entonces, para que funcione con el ciclo, para que cumpla precisamente la condición de ciclo, entonces lo único que voy a poner acá es decir que se incremente de 1 en 1. Punto y coma. Luego acá me pide una condición. Y en este punto es donde vamos a poner lo que se menciona, una condición. Vamos a determinar que el punto de inicio sea num, ¿ok? Y acá la condición mediante el operador, que sea menor, en este caso, o igual al valor de 10, por poner un ejemplo. Muy bien, salimos de todo y en este punto ponemos el return con el valor de 0, punto y coma. Perfecto, no encontramos ningún error, me marca acá, es muy probable, voy a cortarlo, voy a ponerlo acá. Acá es con un punto y coma. Perfecto, muy bien, no encuentro ninguna falla y vamos a ejecutar este pequeño ejercicio. Muy bien, como notaste, prácticamente hace lo mismo que el while. Estamos generando números hasta el valor de 10 con el punto inicial en 1. Ok, para hacer un poquito más interesante, ¿qué te parece si hacemos que genere números pares? Entonces en este punto es donde yo podría hacer directamente la operación, ok, que se requiere. En este caso que sean números pares. Por ejemplo, que el valor que tengo acá se multiplique por 2. Entonces acá lo voy a escribir de esta manera. 2 por el valor inicial, que en este caso es 1. Perfecto, ejecutamos el código y ahí lo tienes. 2, 4, 6, 8, etcétera, etcétera. Funciona. Entonces la clave está, nosotros veamos la manera conveniente de utilizar cada ciclo. En esta oportunidad yo quiero que se ejecute primero este determinado código y luego a ello pase por la verificación de la condición. Entonces de esta manera también puedes utilizar el tema del do while. Bien, ya hemos visto el tema del while, del do while, y nos falta uno de los más importantes, el tema del for. En este punto es algo muy diferente a lo que vimos. De hecho vamos a iniciar una expresión, luego de ello vamos a tener una condición. Cuando esta condición se cumple, entonces vamos a seguir el ciclo donde vamos a ejecutar nuevamente el código, pero esta vez vamos a actualizar un determinado resultado, ¿ok? Y se cumple el ciclo de esta manera. Cuando se rompe, se viene por acá y finaliza. Entonces vamos a llevar este tipo de algoritmo precisamente a código. Borramos todo, nos quedamos con lo más esencial y vamos a partir de algo muy sencillo. Nuevamente vamos a generar nuestra variable para que se entienda. Nuestro punto de inicio representado con la letra I. Obviamente un tipo de dato, punto y coma. Y acá es donde vamos a traer la estructura for. Ok, yo lo voy a hacer prácticamente desde cero. No voy a utilizar un autocompletado. Por tanto, lo único que hago acá es abrir los paréntesis. Perfecto. Y notemos lo siguiente. Al inicio vamos a determinar mi punto inicial. Y para el punto inicial yo estoy utilizando en esta ocasión la variable i. Si anteriormente lo poníamos acá el valor, ahora lo tenemos que hacer dentro del for. Ok, entonces en este punto llamamos a la variable y determinamos el punto de inicio. Por ejemplo 1. Muy bien, ahora vamos a utilizar un punto y coma para finalizar esa sentencia. Luego a ello, dentro de los paréntesis, la condición, punto de inicio, punto final. En este caso, el punto de inicio es i y el punto final. Para eso utilizamos el operador menor y luego a ello el punto final. ¿Qué te parece si utilizamos el valor de 8? Muy bien, y nuevamente punto y coma. Seguimos dentro de los paréntesis y en este punto es donde vamos a poner mi incremento. ¿Ok? Más, en este caso determinado por la variable i. ¿Ok? A todo esto,
ahora lo vamos a llamar contador, ¿ok? Porque verifica cuántas veces hemos hecho el ciclo, ¿ok? Perfecto. Luego a ello, ya saliendo de los paréntesis, abrimos llaves y en este punto es el dato que vamos a actualizar. El dato que vamos a actualizar, obviamente yo lo voy a imprimir para que podamos verlo. Hacemos prácticamente lo mismo que hicimos en los anteriores ciclos. Especificador de, si quieres utilizas un salto de línea, en este caso no lo voy a utilizar, una coma y luego a ello la variable de interés, que en este caso sería mi contador. ¿Ok? Entonces lo vamos a depositar acá para que podamos ver realmente qué datos se está verificando. Punto y coma. Y ya para finalizar nos venimos hasta abajo y antes de cerrar el ejercicio, el return con el valor de 0. Punto y coma. Perfecto. Ahora sí, ejecutamos el ejercicio. Notarás que en esta oportunidad estamos generando los números del punto de inicio, que es 1, hasta el valor de 7, ¿ok? Que sería el punto final, porque así se determina en este punto el valor menor, no menor igual, solamente el menor. Y con el contador verificamos la cantidad que debe circular este pequeño bucle. Ahora, ¿por qué yo lo estoy viendo de manera horizontal y no vertical? Obviamente porque acá, y es por eso que no lo puse, no estoy utilizando el salto de línea, porque si lo utilizo y al ejecutarlo, obviamente lo vamos a ver de manera vertical. Entonces, si quieres puedes utilizar el salto de línea para que lo tengas así, o también si lo quitas, lo vamos a ver de manera horizontal. Muy bien, entonces esto es lo más básico que tenemos que aprender. Utilizar for, do while y while. Cualquiera de estos sirve bastante. Y ahora tal vez te debes preguntar, ¿cuál debo utilizar? Depende a lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en este caso, si utilizo do while, obviamente voy a tener en un principio un código a verificar y luego debe cumplirse la condición. Si utilizo while es todo lo contrario. Tenemos de un inicio una condición y luego a esa condición vamos a tener un código a ejecutar. En el caso del for, que es lo que más vamos a utilizar, vamos a tener un inicial, ¿ok? En este caso sería el valor de ahí. Y a partir de ese valor determinamos una condición donde vamos a ejecutar el código, que en realidad sería toda esta línea de código. Y vamos a actualizar el resultado como lo estamos viendo, en este caso con el tema del print. Bien, para este ejercicio lo que vamos a hacer es generar una tabla de multiplicar. De hecho, para hacerlo un poquito más complejo, vamos a generar varias tablas de multiplicar. Pero a la vez también vamos a generar la cantidad de una determinada tabla. Por ejemplo, la tabla del 5, que se pueda multiplicar hasta máximo el valor de 6, de 8, de 10, etcétera, etcétera. Precisamente es eso lo que vamos a hacer. Vamos a generar dos ciclos, como notaste, uno para determinar la cantidad de tablas que quiero y otro para determinar el tamaño de cada una de estas tablas. ¿Ok? Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a hacer como de costumbre es generar en este caso nuestras variables. Estas variables, como notaste en el caso de los ciclos, son muy especiales porque determinan un punto de inicio. En este caso yo voy a determinarlo con la letra I y también con la letra J. Generalmente esas letras lo vamos a encontrar en libros y es por eso que voy a utilizar precisamente esa referencia. Pero recuerda, puede ser el nombre que quieras. Lo importante es saber que estas variables necesitan un punto de inicio. Ahora, como notaste, no estoy otorgando un valor. Eso lo vamos a hacer internamente. Y recuerda, si yo quiero hacer eso internamente dentro del ciclo, eso quiere decir que vamos a utilizar el ciclo for. ¿Ok? Y muy bien, entonces eso simplemente para determinar mi punto de inicio. En este caso tengo dos. El primero nos ayudará a generar las tablas y el segundo a determinar el máximo de una tabla. ¿Ok? Muy bien, entonces para hacer algo distinto y separar el código, en este punto vamos a generar otra variable. Esta variable se va a encargar de las tablas. ¿Ok? Ahora, ¿desde qué cantidad mínima vamos a comenzar con una tabla? Vamos a comenzar con lo mínimo, que sería mostrar la tabla del 1. ¿Ok? O generar una sola tabla. Punto y coma. Luego a ello nuevamente otra variable.
esta variable se va a encargar de ingresar el valor máximo. ¿Ok? Yo lo voy a representar con la palabra max. Perfecto. Luego a ello determinar un valor simplemente máximo, el que quieras. En esta ocasión yo voy a utilizar el valor de 5. Punto y coma. Muy bien, más abajo ahora vamos a generar nuestros ciclos. Vamos a generar el primero y como notaste el for primeramente determina el punto de inicio. Para este for vamos a utilizar primeramente la letra i y determinamos el valor mínimo, en este caso que comience en 1. Punto y coma. Muy bien, luego a ello la condición punto de inicio, punto final. El punto de inicio es determinado mediante la variable i y con el operador, en este caso menor, igual vamos a determinar el valor. Por ejemplo, en este caso el valor que sea determinado por la tabla. Entonces en este punto llamamos a tabla. En sí, este primer for se va a encargar de la cantidad de tablas que requiero. ¿Ok? Eso en pocas palabras. Punto y coma. Y para que el ciclo funcione, necesito que verifique de 1 en 1. Perfecto. En este punto lo único que hacemos es abrir llaves. Y dentro de estas llaves vamos a generar otro for. ¿Ok? ¿Y esto para qué? En primer lugar, recordemos que este for se encarga de las tablas. ¿Cuántas tablas quiero verificar? Pero este for se va a encargar de la cantidad de elementos de una tabla. En este caso hacemos prácticamente lo mismo, simplemente que en vez de usar i, vamos a utilizar j. ¿Ok? Entonces ponemos ese detalle acá, j y el punto de inicio. Ahora, una tabla de multiplicar puede comenzar desde 1 o también con el valor de 0. Yo lo voy a hacer con el valor de 0. Punto y coma. Luego a ello la condición. En este caso estamos utilizando j, entonces ese valor lo dejamos acá, menor o igual al valor máximo. El valor máximo es el valor que tengo acá. Y esto es representado mediante la palabra max. Entonces max depositamos acá. Punto y coma. Y nuevamente nuestro contador. Más para que vaya de 1 en 1. Pero esta vez para j. Perfecto. Abrimos llaves nuevamente y en este punto vamos a depositar el resultado mediante printf. ¿Qué valor vamos a poner acá? Primeramente vamos a hacer que las cosas salgan ordenadas y para eso vamos a llamar a nuestro especificador determinado mediante la letra D por el tipo de dato que estamos utilizando y luego ello estaría bien que nos ayude un diagonal invertido para el salto de línea. Salimos de las comillas, ponemos una coma y luego a ello necesito hacer una operación. Es lo primordial que vamos a hacer en este punto, porque notarás que en esta ocasión no estoy haciendo en ningún punto del código la acción de multiplicar. Recuerda que las tablas que vamos a generar son tablas de multiplicar. Entonces en esa ocasión, en este punto vamos a hacer directamente la operación en el resultado. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Diciendo que i sea la multiplicación con j. ¿Ok? Tomando en cuenta estos dos valores. Y para finalizar, un punto y coma. Perfecto. Vamos a ver si esto funciona. Ejecutamos el código. En este caso, como resultado, tengo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, parece ser que simplemente está generando un for con un punto inicial, que en este caso es 0, y un punto final determinado por 5. ¿Ok? Pero para que esta tabla de multiplicar se entienda, por ejemplo, en este caso yo quisiera visualizar la tabla hasta el valor de 2. Eso quiere decir que vamos a ver la tabla del 1 y la tabla del 2. Ejecutamos el código. Ahora notarás que tengo la tabla del 1 y la tabla del 2. Para poder separarlos, nos vamos a venir hasta este punto. Vamos a poner un print. Y este print simplemente nos ayudará a hacer el salto de línea. Ok, punto y coma. Vamos a limpiar acá. Volvemos a ejecutarlo. Ok, en este caso no me está funcionando el salto de línea porque en este caso este print debería estar por acá. Ok, en este punto. Nuevamente voy a limpiarlo. Ejecuto. Ahí lo tienes. La tabla del 1, la tabla del 2. Ok, si en este caso yo lo veo de esta manera,
En pocas palabras, no voy a entender muy bien. ¿Por qué? Porque en realidad, si a simple vista no me estoy dando cuenta, podría decir que acá lo que estoy haciendo es tener como resultado los valores pares y no en sí la tabla de multiplicar. Entonces lo que voy a hacer es tratar de hacer la respuesta un poquito más fácil de entender. ¿En qué sentido? Por ejemplo, de la siguiente manera. Vamos a trabajar con este print. ¿Ok? Vamos a mantener este valor, pero en este caso, dentro del mensaje, voy a hacer que aparezca la palabra X. ¿Ok? Que va a representar como multiplicar. ¿Ok? Pero estamos haciendo ojo dentro de la comilla, como un comentario. Nuevamente acá vamos a llamar al especificador para el segundo valor. ¿Ok? Y nuevamente acá voy a poner el símbolo de igual para que me muestre como un resultado. ¿Ok? Y acá también voy a necesitar un especificador. Muy bien. Ahora, para que estos especificadores funcionen, porque este único que tenía acá representaba todo eso. Entonces, en este punto voy a depositar el valor de i, coma, el valor de j, coma. Y eso sería todo. Ahora vamos a ver qué tipo de resultado tenemos. Perfecto. Como notarás, en este punto yo estoy determinando que tenga el máximo de tablas hasta 2. Eso quiere decir que por el punto de inicio me muestre la tabla del 1 y la tabla del 2. Ahora, en este segundo ciclo estamos determinando la cantidad de las tablas. Por ejemplo, en este caso comienza en 0. Y termina, como se indica acá, en el valor máximo, que está indicado por el valor de 5. Si yo quisiera, por ejemplo, generar hasta la tabla del 3, lo haríamos en este punto, ese cambio, ejecuto el código. Como notarás, de esta manera, gracias a lo que hicimos en esta línea de código, para que lo veas mejor, hemos podido generar nuevamente nuestra tabla de multiplicar, que a simple vista muestra precisamente lo que queremos hacer: ver las tablas de multiplicar con un máximo de 5. Esto también lo puedo cambiar, por ejemplo, hasta el valor de 3, y acá, para que podamos ver completamente, que me muestra hasta la tabla del 6. Ok, muy bien, voy a limpiar acá mi consola y volvemos a ejecutar el código. Como notarás, me muestra la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, la del 4, la del 5 y la del 6. Ok, entonces de esta manera, como notaste, es muy importante trabajar con ciclos, porque de esa manera no nos estamos preocupando en la cantidad de información. Simplemente generamos un código para que verifique cada uno de estos valores y tenga cada uno de estos resultados. Y bien, ahora vamos a pasar a las partes un poquito más complejas, pero muy importante, que debes comprender con el lenguaje C, como es el caso del break. Bien, en este bloque vamos a tocar temas un poquito más profundos, como es el caso del tema break, ya que precisamente le vamos a llamar break. En esta ocasión, en palabras muy simples, break es como hacer una pequeña interrupción. Por ejemplo, un ciclo tiene esta forma, a lo que hemos aprendido el día de hoy. Y con break lo que vamos a hacer es como cortar, ¿ok? Interrumpir, en pocas palabras, ese ciclo. Y ahora, ¿en qué momento debo utilizar precisamente esta palabra? Para poder entender y saber el uso de break, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a calcular la suma de máximo 4 números. Pero si se ingresa un número negativo, quiere decir que el ciclo automáticamente debe terminar. ¿Ok? Entonces quiere decir que en esta última parte va a haber una interrupción. ¿En qué sentido? Por el momento, el ejercicio me pide hacer una suma de máximo 4 números. ¿Ok? El problema está que cuando yo ingrese un valor negativo, por más que no llegue a este máximo, el ciclo debe terminar. Entonces, en esa situación, debo utilizar break. ¿Y en qué sentido? Lo vamos a ver ahora dentro de nuestro editor de código. Muy bien, nuevamente acá vamos a generar una variable de tipo entero simplemente, y como vamos a necesitar obviamente un ciclo, entonces vamos a comenzar
determinándolo como lo hemos aprendido, con la letra I para dar un punto de inicio, punto y coma. Nuevamente, el valor lo vamos a depositar dentro del ciclo, ¿ok? Eso quiere decir que vamos a utilizar un ciclo de tipo for, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Luego de ello, nuevamente vamos a necesitar, por decirlo así, otras variables. ¿Y para qué? En primer lugar, el ejercicio nos pide un máximo de 4 números, ¿ok? Entonces necesito una variable para el máximo. Perfecto. Luego de ello, también nos determina una suma. Entonces, son las variables que ahora mismo vamos a generar. Muy bien, para hacer un poquito más complejo, porque hemos utilizado datos enteros durante todo y los anteriores episodios, entonces para variar un poquito, vamos a llamar a double. Double nos permite ingresar números decimales. Y para hacer más interesante el ejercicio, vamos a permitir el ingreso de números en decimales. Entonces acá vamos a poner la palabra num para referirnos a los números. Lo vamos a separar con una coma y en este punto vamos a generar otra variable. ¿Ok? ¿Qué variable nos falta generar? En este caso, el de la suma. ¿Ok? En este punto determinamos la suma. Muy bien, punto y coma. Ahora, tú te preguntarás, ¿y dónde está el máximo? Este máximo lo vamos a generar mediante el ciclo, porque acá me dice la suma de máximo 4 números. Entonces, si hago un ciclo sería 1, 2, 3 y 4. Entonces, acá, precisamente con un for, vamos a generar el máximo. ¿Ok? Bien, si quieres en este punto, a la suma ya puedes determinar un valor. Por ejemplo, acá yo podría decir que el valor sea, por llamarlo así, 0.0. ¿Ok? Pero eso es opcional. Yo lo voy a depositar para que entiendas lo siguiente. Vamos a poner acá nuestro ciclo for con el punto inicial. En este caso, recordemos que para el for estoy utilizando el punto de inicio i. Entonces acá pongo ese nombre para la variable i. ¿Ok? Y determinamos el punto inicial, que en este caso vamos a comenzar desde 1. Luego de ello la condición i que sea menor o igual al valor máximo que se nos pide, que en este caso es 4. Ese valor lo dejamos acá. Punto y coma y nuestro contador que debe ir precisamente de 1 en 1. Muy bien, abrimos llaves para este ciclo y en este punto vamos a generar un resultado. Entonces le llamamos a print, abrimos paréntesis, comillas y lo único que vamos a pedir acá es ingresar precisamente estos 4 números. ¿Ok? Entonces acá le vamos a decir que ingrese los números. Ahora, en el anterior ejercicio, cuando encontramos el número mayor de 3 números, habíamos especificado para cada uno de ellos, pero en esta ocasión, para hacer las cosas un poquito más rápidas, simplemente le vamos a decir en esta línea de código. Y para que pueda ingresar precisamente 4 números, y como está dentro del ciclo, vamos a especificar lo siguiente. Vamos a poner la letra n para que se entienda que es número, y acá vamos a hacer una secuencia escribiendo en nuestro especificador con la letra D. Acá, 2 puntos, espacio. ¿Ok? Y si esto no se entiende, entonces para hacer las cosas más sencillas voy a pedir que ingrese, en este caso acá, el número. Voy a escribir de esta manera, porque esto tal vez te pueda confundir. Así, número y un espacio. ¿Ok? Determinado mediante esta barra baja. Cuando esté ejecutando el código, me vas a entender el por qué lo estoy escribiendo de esta manera. Tú solamente escríbelo tal como lo ves ahora. Muy bien, entonces acá lo único que hacemos es llamar a i. ¿Ok? Para que me genere los números con un máximo de 4. Perfecto. Finalizamos con un punto y coma. Ahora, luego de ello, yo necesito precisamente ingresar los datos por la consola. Entonces llamo acá a scanf. Abrimos los paréntesis, nuevamente vamos a poner las comillas y en este caso nuestro especificador cambia de valor. ¿Por qué? Porque determinamos en este punto que al momento de ingresar los números ya no son de tipo entero, ahora son double. Entonces acá no puedo dejar la letra D. Tengo que escribir LF que representa a este tipo de dato. ¿Ok? Mucho ojo con ese detalle. Coma, ya que lo representa precisamente a número.
punto y coma. Entonces, en resumen, estamos pidiendo ingresar números en esta línea de código, ok, de manera inteligente, y te vas a ver el por qué. Y en este punto estamos ingresando esos valores representados por la variable num, que en este caso no es un dato entero, es un caso, o mejor dicho, es un tipo de dato que nos permite ingresar números en decimales, y por eso utilizo este tipo de especificador. Muy bien, el ejercicio aún no termina, porque aún yo necesito verificar que el usuario, como tengo acá en la noción del ejercicio, ingrese un número negativo para romper con el ciclo. En pocas palabras, yo necesariamente voy a utilizar la palabra break. Pero ¿en qué situación? ¿Y en dónde? Precisamente luego de hacer este punto, porque lo único que hemos hecho es generar el ingreso de números. ¿Ok? Muy bien, entonces acá nuevamente voy a llamar a una condicional. ¿Y por qué estoy llamando a una condicional? Porque yo necesito determinar si un número es positivo o negativo. Entonces, en la condición decimos lo siguiente. Recordemos que el número es representado mediante la palabra no. Luego a ello determino si num en este caso es menor, ok, al valor de 0, quiere decir que el número es negativo, porque un número que sea menor a 0 obviamente va a ser menos 1, menos 2, menos 4, etcétera, etcétera. Ok, entonces acá ya tengo mi condición para determinar si un número es positivo o negativo. Pero recordemos que en esta ocasión el número es de tipo decimal, entonces acá necesariamente tengo que escribirlo así, 0, para que de esa manera se dé cuenta que estamos tocando un tipo de dato en decimal. Muy bien, perfecto, abrimos llaves y acá precisamente con esta condición, si se cumple, si encontramos un número negativo, entonces acá vamos a romper, break, punto y coma. Muy bien, ahora ya tengo mi función break que me permite romper cuando esta condición se cumpla. Encuentro un número negativo, entonces termine el ejercicio. Ok, así de simple es ingresar la palabra break. Simplemente utilizamos en el momento adecuado. Pero ahora el ejercicio aún no termina, porque recordemos que en ningún punto estoy sumando, porque acá me pide calcular la suma de los 4 números, esos 4 números que ingresan por acá, que están limitados en este punto. Y bien, entonces, luego de eso, fuera ya de esta condición, porque esta condición simplemente nos sirve para determinar si un número es positivo o negativo. Entonces, en este lugar, lo que voy a hacer es decir lo siguiente, que la suma, representado mediante esa palabra suma, sea igual precisamente a suma, ok, más el número, representado con la palabra no, punto y coma. Ahora, ¿cómo funciona esto y por qué lo he escrito de esta manera? Recordemos que esto está dentro del ciclo principal. Entonces, el número que ingresa, por ejemplo es 1, se va a sumar mediante el valor que estamos determinando. Ok, es por eso que acá, como te mencioné, estoy otorgando un valor de inicio. El valor de inicio de suma, ¿cuál es? 0, 0.0, pero en sí es 0. 0 más el número que ingrese, por ejemplo el 1. 0 más 1 sería 1. Entonces 1 es el resultado de la suma. En otra ocasión, vamos a determinar que estoy ingresando el número 2. 2 más 0 es 2, entonces la suma es 2. Entonces, al hacerlo de esta manera, puedo encontrar la suma de este valor. Pero también recordemos que en el tema de los operadores, puedo simplificar esta manera de escritura, ¿ok? Cambiándolo de esta forma. Eso también lo vimos en el tema de los operadores para simplificar un poquito la escritura. Entonces lo voy a dejar así tal como lo aprendimos. Luego a ello vamos a tener en la parte final un resultado. Entonces acá llamamos a print y decimos lo siguiente. En primer lugar, el ejercicio nos pide como primordial hallar la suma. Y ese detalle lo ponemos acá. Suma. Igual, y acá que automáticamente se ejecute. Para traerse el valor necesito llamar a mi especificador
determinado mediante el siguiente símbolo, LF. Ok, salimos, coma, y acá determinamos el nombre de la variable que funciona con el tipo de dato double. Ok, entonces ese detalle lo ponemos acá. Perfecto, hemos terminado, punto y coma. Para que lo veas mejor, voy a tratar de hacerlo un poquito más pequeño. Ok, entonces así de simple hemos terminado este ejercicio. Acá no estaría de más llamar a un return con el valor de 0, por si las dudas. Ok, muy bien. Ahora sí, probemos el ejercicio. Vamos a ejecutarlo. Acá dice ingrese el número 1. ¿Y de dónde salió ese 1? Porque acá simplemente he escrito número y barra baja. Ahora sí te das cuenta por qué era necesario escribirlo de esta manera. Así es, para que me especifique una determinada cantidad de valor. Por ejemplo, el número 1. Entonces acá voy a depositar el valor de 2. Presiono un Enter y nuevamente aparece el mismo mensaje, pero con el número 2. ¿Ok? ¿Me entiendes a lo que quiero hacer? Así, mediante un ciclo, podemos generar este tipo de secuencias. Ok, entonces acá voy a depositar el valor de 3. Acá me pide el tercer valor, que sea el valor de 5. Y el cuarto, como último valor, que sea el valor de 2. Ok, presiono Enter y automáticamente debería encontrarme la suma de estos 4 valores. ¿Y por qué tengo como resultado el valor de 0? Ok, en primer lugar, porque no estamos reconociendo estos valores. Para que eso funcione, acá vamos a poner la palabra AND. Ok, antecesor al nombre de la variable. Vamos a volver a probar. Vamos a ingresar el primer número, en este caso que sea simplemente 2, 1, acá que sea 3 y acá 1. Presiono un Enter. Tengo el resultado 7 y esta cantidad de decimales. Ahora, este valor en decimales también lo puedes controlar. Por ejemplo, acá, donde tengo el resultado de la suma, vamos a decir lo siguiente, punto 2. Ok, y vas a ver qué pasa. Voy a volver a limpiar. Ejecutamos el código. Vamos a ingresar el valor de 1, valor de 2, el valor de 3 y el valor de 2. Enter. Notaste que ya tengo mínimamente hasta 2 decimales. Gracias a que lo estoy escribiendo de esta manera. Entonces, como notaste, se cumple la condición. Me permite ingresar hasta 4 números y estoy encontrando la suma de ellos. Ahora vamos a hacer que el break funcione. El ejercicio decía lo siguiente. En este caso nos decía que era necesario ingresar el número negativo para que el ciclo termine. Y es eso lo que vamos a hacer. Voy a ingresar el valor de 2, por ejemplo acá el valor de menos 7. Presiono un Enter y automáticamente no me permite ingresar el último valor, que sería el 4, porque ingresé el valor, en este caso, negativo. Entonces quiere decir que esta línea de código hace efecto. Cuando encuentra un valor negativo, automáticamente el ciclo se rompe. Y como resultado tengo la suma, que en este caso sería simplemente de los valores positivos. Ok, espero que esta parte del break se haya entendido muy bien, porque el que vamos a ver es algo parecido, pero en este caso va a omitir algunas situaciones. ¿A qué me refiero? Específicamente con el tema del continuar. Ya para terminar este extenso episodio dedicado al tema de los ciclos, vamos a concluir con la palabra continued. Y para comprenderlo mejor, tengo este pequeño mensaje. Continued es una instrucción donde omite la iteración actual del bucle y continúa con la siguiente iteración. Eso quiere decir que, en pocas palabras, vamos a obviar algo que, por ejemplo, no nos conviene ejecutar o simplemente hacemos a un lado. Y para que se entienda mejor el tema del continued, vamos a hacer el siguiente ejercicio. En este caso vamos a calcular la suma de un máximo de 4 números y en esta oportunidad los números negativos se omiten del cálculo. Ok, entonces los números negativos no me importan. Simplemente voy a considerar los valores positivos.
Es por eso que acá aún tengo la estructura que hicimos con el tema del break. Prácticamente es lo mismo, simplemente que vamos a reemplazar esta palabrita break por continuo. Como lo explicamos en el anterior bloque, en este punto hacemos una condición. Si el número es negativo, entonces en este caso vamos a obviarlo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Encontrar la suma de 4 números. Y muy bien, prácticamente es lo único que vamos a modificar. Vamos a ejecutar el código. Vamos a ingresar el primer número, por ejemplo que sea 2, y acá que sea el valor de menos 6. Ok, para que lo veas mejor, ahí lo tienes. Acá vamos a ingresar el valor que te parece de menos 4. Y como último dato, que sea el valor de 3. Muy bien, presiono un enter y me indica que la suma es 5. Cumple, estamos obviando los valores negativos. Y bien, de esta manera hemos finalizado el episodio dedicado a todos los ciclos habidos y por haber. De hecho, en el siguiente episodio va a ser un poquito más corto, porque en realidad lo que vamos a hacer es una última función con referencia a unas determinadas acciones que también lo puedo aplicar a una condición y a un ciclo. Y bien, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. Pero antes no te olvides de dejar tu poderoso like, si aún no lo hiciste, comparte este video para que de esta manera podamos llegar a mayor gente con el objetivo primordial de compartir conocimiento. Ahora sí, soy Jack Lion y nos vemos en la próxima. Cerramos sesión.